Bueno chicos, ya estamos suficientemente motivados para empezar la semana con los últimos vídeos que grabé anteriormente, así que hoy toca un vídeo de los serios, un vídeo de procesal práctico. Eso sí, os voy a poner deberes. Como voy a grabar este vídeo sin guión, os pediría a los abogados que sois españoles que me estéis viendo que si se me olvida algo, lo pongáis en comentarios. Y a los abogados que seáis de otros países, os pongo deberes también, porque aquí incluimos a todos. Quiero que me expliquéis y que compartáis con nosotros, los españoles, cómo se hacen este tipo de asistencias en cada uno de los países que me estéis viendo. Que sé que me veis de distintos países, así que me lo ponéis abajo también en comentarios, que aquí estamos todos para aprender. Yo también, yo no sé más que nadie. Esto es un quid pro quo, un toma y daca, como se dice aquí en España. Así que comenzamos. Imaginaos este supuesto. Ya estamos apuntados en el turno de oficio, tenemos nuestro kit de supervivencia del que os hablé hace 2 lunes, creo recordar. Estamos preparados para afrontar nuestra primera guardia y nos suena el teléfono. Nuestra primera asistencia. Bien puede ser nuestro teléfono propio o el teléfono que el Colegio de Abogados os asigne. Aquí en este partido judicial en el que yo trabajo, los abogados hacemos uso de nuestro propio teléfono. Bien, pues suena el teléfono. Y es la Guardia Civil o la policía. Aquí opera la Guardia Civil. A mí me llamaría la Guardia Civil y me dirían, ¿es usted Begoña Gerpe, la abogada de guardia? Y yo diría, sí, soy yo. Bueno, pues tenemos un detenido. Vamos a poner un supuesto. Este tema va a ser un tema de violencia de género o violencia doméstica. Así bien puede darse 2 probabilidades. Una, que sea el detenido, el que esté en la Guardia Civil, o bien la víctima. Ya sabéis que en casos de violencia de género la víctima tiene derecho a asistencia jurídica gratuita desde el principio de las actuaciones, incluso el asesoramiento, independientemente de sus recursos económicos. Así que nos puede llamar la Guardia Civil para asistir a la víctima. Vamos a poner el supuesto de que se trata del detenido. Bien. Pues nos cogemos nuestro kit de supervivencia donde vamos a llevar nuestro formulario para declarar el turno de oficio, es decir, el anexo 1, aquí se llama anexo 1, donde vamos a recoger los datos personales del detenido, su dirección, su teléfono. Vamos a marcar las casillas correspondientes para que la Comisión de Justicia Gratuita pueda valorar los ingresos de esa persona y valorar si tiene derecho a que le concedan el abogado de oficio o no, y nos vamos a ir al cuartel de la Guardia Civil o a la comisaría. Allí nos van a dejar entrevistarnos con el detenido. Entonces, antes sabéis que eso no ocurría, teníamos que actuar más o menos con señas con el cliente, pero ahora sí, nos podemos sentar con el detenido y preguntarle qué es lo que ha ocurrido. Tened en cuenta que los detenidos en casos de violencia de género no suelen abrirse y bueno, a mí prácticamente nunca el detenido por violencia de género me ha llegado a decir que es culpable de algo. Yo recomendaría que no declarase, pero bueno, aquí lo tenéis que valorar cada uno de vosotros, compañeros, si le merece la pena declarar o no le merece la pena declarar. Cuando lleguéis a la Guardia Civil, como os digo, os entrevistáis con el detenido y le vais a dar el formulario para que lo cubra en ese momento, después de haber hablado con él del tema de por qué está allí, por qué cree que su mujer o su pareja le ha denunciado. Le vamos a tomar nosotros una declaración, una entrevista, porque tampoco es una declaración, quiero decir, vamos a hablar con esa persona y que nos cuente lo que ha ocurrido. Tened en cuenta que es muy probable que os mienta. Bueno, le vamos a dar el formulario para que lo rellene y lo firme y nos lo vamos a guardar en la carpeta. Vamos a leer la denuncia y en ese momento tenéis que saber que se va a pasar a disposición judicial en un plazo máximo de 72 horas. Si la llamada ocurre por la noche, muy probablemente la mañana siguiente ya pase a disposición judicial. En ocasiones, si es la llamada pues por la tarde y el juzgado está cerrado, aquí en el partido judicial en el que yo trabajo, el juzgado por las tardes pues no abre, obviamente, entonces le pasarán al día siguiente y quedará en el calabozo, muy probablemente. ¿Qué ocurre después, cuando ya pasa a disposición judicial? Pues a esa persona la van a trasladar al juzgado. A lo mejor estoy siendo demasiado pueril en mis explicaciones, pero yo todas estas cosas no las sabía, así que os las cuento así de forma coloquial y desmenuzada para que lo entendáis. Le van a trasladar al juzgado. Allí vais a tener también al día siguiente o ese mismo día un ratito para hablar con él. En ese momento se va a pasar a tomar declaración a la víctima
y a la persona detenida, que si decide no declarar, pues acoja su derecho a no declarar. Esto no le convierte en culpable y esto siempre lo quiero recalcar, ya no para los compañeros, sino para aquellas personas que no sean entendidos en derecho, que piensan que el hecho de no declarar es como reconocerse culpable, haciendo uso de ese refrán que dice el que calla otorga. No, ni te beneficia ni te perjudica, es un derecho constitucional al que te puedes acoger y eso se lo tenéis que explicar al detenido. Y antes de que se me olvide, retrocedo un momento para atrás, esto es lo que tiene no tener guión. A ese detenido le vais a explicar que en el caso de que no cumpla los requisitos para que le concedan la justicia gratuita, va a tener que abonar vuestros honorarios. Eso dejárselo claro. En cambio, si es la víctima de violencia de género, como os he dicho, independientemente de sus recursos, sí que va a tener derecho a justicia gratuita. Se les toma declaración. La víctima tampoco tiene obligación de declarar porque hay una relación no de parentesco, pero sí una relación de matrimonio con esa persona, es decir, se puede acoger también a su derecho a no declarar. Y ahora vamos con la comparecencia de la orden de protección, que es en la que me quiero centrar en este vídeo, que se encuentra regulada en el artículo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Sí que es cierto que la orden de protección también puede celebrarse a la par la comparecencia en el caso de que el fiscal pidiese prisión provisional para el detenido. Pero vamos a poner un supuesto más sencillo, es decir, el detenido va a quedar en libertad después de la comparecencia de la orden de protección. Nuestra víctima solicita la orden de protección. ¿Qué es la orden de protección? Chicos, cuando hay riesgo para la víctima, para su integridad física, para su vida, se solicita orden de protección y la puede solicitar la propia víctima, la puede solicitar de oficio el juez, el Ministerio Fiscal y también los organismos asistenciales que se dedican pues, a velar por el bienestar de la mujer, el Centro de Información a la Mujer. Imaginémonos que en este supuesto la víctima solicita la orden de protección. Pues en esos casos, en la comparecencia, el abogado que lleve la defensa del detenido tendrá que argumentar por qué razón no es necesario privar a esa persona de una libertad de movimiento, porque al final se va a pedir probablemente la prohibición de aproximarse a la víctima en unos determinados metros, ¿no? Y se va a tener en cuenta pues, el trabajo de esa persona. Lógicamente se va a velar porque esa persona mantenga su puesto de trabajo, también se va a tener en cuenta sus circunstancias económicas, sus circunstancias personales y no solo es la orden de protección la prohibición de aproximarse, sino también la prohibición de comunicarse con esa persona. Incluso el juez puede solicitar o el fiscal o el abogado de la acusación en este caso la prohibición de residir en un determinado lugar, incluso en la propia comunidad autónoma lo establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La comparecencia, no le tengáis miedo, es muy sencillita, es únicamente acreditar pues dónde trabaja esta persona, qué recursos tiene para afrontar el alquiler de una nueva vivienda, porque probablemente si es una pareja que vive junto bajo el mismo domicilio tendrá que salir de su vivienda, pero bueno, que no os preocupéis por esto porque es muy sencillito. Se acuerda la orden de protección. ¿Qué pasa si hay hijos en ese matrimonio o en esa pareja? Aparte de hablar de la orden de protección, se van a solicitar medidas civiles. Esas medidas civiles van a tener que ver pues, con los menores. ¿Quién va a tener en ese momento la guardia y custodia? Que lógicamente va a ser la madre en casos de violencia de género y se establecerá una pensión de alimentos. Estas medidas civiles tienen una duración provisional de 30 días, aunque normalmente se prolongan hasta que se inicia un procedimiento civil o otras medidas que las suplan. Pero bueno, que tienen una duración determinada y así se establece en la ley. Es algo muy sencillo, como os digo, no le tengáis miedo. A mí esto nadie me lo enseñó. Yo cuando me apunté en el turno de oficio lo aprendí sobre la marcha. Nunca había celebrado una comparecencia del 544 ter. Leeros el artículo, ahí aparece totalmente explicado, pero no le tengáis miedo. Primero van las declaraciones y después de las declaraciones la comparecencia del 544 ter, que como os he dicho antes, puede ir aparejada también si se solicita la prisión provisional del detenido, que está regulada en el 505, que si queréis otro día os la explico. No le tengáis miedo.
Es un tema en este caso pues bastante, no lo quiero decir turbio, pero bueno, sí, la verdad que no es agradable llevar estos temas, pero bueno, aquí en el partido judicial en el que yo trabajo se suele dar bastante, pues desgraciadamente, situaciones de violencia de género y tenemos que estar preparados para asistir tanto a la víctima como al detenido. Y bueno, chicos, lo que os he dicho al principio del vídeo, creo que he ido hablando muy rápido y de forma muy atropellada. Si se me olvida algo, por favor, ponedlo en comentarios. Compañeros de otros países, por favor, contadme cómo se hace en cada uno de vuestros países. Y bueno, chicos, esto es lo que yo hago. Quiero que compartáis conmigo lo que hacéis vosotros. Tened en cuenta que es únicamente mi experiencia y nada más. No me voy a enrollar por hoy, así que gracias por estar ahí una semana más. Gracias por seguirme. Gracias por vuestros comentarios que me llenan de ánimo a mí también. Esto, como os decía antes, es un toma y daca. Y nada, que no me enrollo más, que en las despedidas siempre me enrollo un montón. Me podéis seguir por Instagram y como siempre os digo, un placer y nos vemos en el próximo vídeo.